Hablemos un poquito más de soluto y solvente. Empecemos con el soluto. Entonces, el soluto es la sustancia, como ya les dije, que se disuelve, ¿sí? Se disuelve, se dispersa, se solubiliza y siempre se encuentra en una menor proporción, ya sea en peso o ya sea en volumen, porque yo puedo decir, yo tengo por ejemplo 10 gramos de sal disueltas en 250 mililitros de agua, o yo puedo decir, en este caso el soluto sería la sal, el solvente sería el agua, o yo puedo decir por ejemplo, yo tengo 10 mililitros de alcohol disueltos en 250 mililitros de agua. En este caso el soluto sería el alcohol, ¿cierto? Y el solvente sería el agua. Entonces por eso pueden estar puede ser las unidades en peso o las unidades en volumen. En una solución pueden haber varios solutos, como les dije hace un momentico con el ejemplo del café. ¿Sí? A un café yo le agrego café como soluto y le agrego azúcar como soluto, y así pueden haber más solutos. El solvente sí es solamente uno. A la naturaleza del soluto se le deben el color, el olor y el sabor y la conductividad eléctrica de las disoluciones. Y el soluto da el nombre a la solución. ¿Sí? Este sería el soluto y yo lo resumo como sol. Ahora, el solvente o disolvente, la misma cosa. Yo puedo decir solvente o puedo decir disolvente y estoy hablando de lo mismo. Entonces, el solvente es la sustancia que disuelve o dispersa al soluto y generalmente se encuentra en mayor proporción. Este sería el solvente, el agua. Existen solventes polares como el agua, el alcohol etílico y el amoníaco, es decir, moléculas que tienen polos positivos y polos negativos, y no polares como el benceno, el éter, el tetracloruro de carbono, es decir, moléculas que no tienen polos. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. En las disoluciones líquidas se toma como solvente universal al agua. Ya ahorita hablamos un poquito más a profundidad sobre el agua por su alta polaridad, porque se considera precisamente como el solvente universal. Y el solvente da el aspecto físico a la solución, ¿sí? Entonces, recordamos, el soluto se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve en el solvente. El solvente está en una mayor cantidad y es el que disuelve al soluto, ¿sí? El soluto se disuelve en el solvente. Y la unión de soluto más solvente me va a formar la solución. Solvente lo abrevio DTE y solución disol. Algunos ejemplos de los que ya hemos hablado pues un poquito. El refresco, la gaseosa, que está en estado líquido. El solvente del refresco es el agua y los solutos que yo puedo encontrar en ese solvente pueden ser el azúcar, la cantidad abismal de azúcar que tiene, y el dióxido de carbono, el CO2. Cuando ustedes destapan una gaseosa, ese gas que sale es dióxido de carbono. Ese mismo gas que utilizan las plantas en el proceso de fotosíntesis, que es el mismo gas que nosotros expiramos, ¿sí? Que sacamos de los pulmones en el proceso de la respiración. El aire, ¿sí? Esta es una gráfica que nos muestra los porcentajes de los diferentes gases en el aire. Como les decía hace un rato, el nitrógeno es el que se encuentra en mayor cantidad, entonces el nitrógeno es el solvente, ¿sí? Los demás gases van a ser el soluto. En este caso aquí solamente aparecen oxígeno, metano, pero pues obviamente tenemos otros gases. El oxígeno pues está en una concentración, una cantidad del 20.9%, argón por ejemplo 0,9%, dióxido de carbono 0,03% y otros gases 0,17%. Y otro ejemplo sería la soldadura, que está en estado sólido, ¿cierto? En la soldadura que se utiliza pues para unir metales, tenemos que el solvente es el cromo y en el cromo están disueltos el manganeso, el carbono, el fósforo, el silicio y el azufre. Todo eso conforma la soldadura. Seguimos con la cuarta parte, el agua como disolvente universal. Entonces, miremos en la animación, las moléculas de agua van a tener una polaridad. ¿Por qué tienen esa polaridad? Porque una molécula de agua, en el caso de una molécula de agua, entonces yo tengo que la molécula de agua está formada por el oxígeno, ¿cierto?
así como ustedes lo miran allí, el oxígeno. Y este oxígeno está unido a 2 hidrógenos, ¿cierto? Entonces, el hidrógeno tiene un electrón, cada hidrógeno tiene un electrón. Y los oxígenos tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. ¿Quién tiene más electrones? Más electrones tiene el oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene más electrones. Como él tiene más electrones, él jala más los electrones con él y trata de quitarle estos electrones al hidrógeno. No se los quita, porque siempre los van a compartir, pero como que los jala con él mayor tiempo. Entonces, como los electrones son cargas negativas, recordemos que los electrones son cargas negativas, entonces si él jala esos electrones con él, va a quedar con una carga ligeramente negativa. Y los hidrógenos van a quedar con una carga ligeramente positiva. Entonces la molécula de agua va a quedar cargada negativamente por acá y positivamente por acá. Esa es la razón por la que miremos la animación. La molécula de agua se va a unir a otras moléculas de agua. Si ven, la parte positiva de esta molécula se une con la negativa de esta molécula. La parte positiva de esta se une con la parte negativa de esta. La positiva de esta con la negativa de esta. Positivo con negativo. Y estableciendo algo que se llaman los puentes de hidrógeno. Y eso es lo que le sirve a la molécula de agua para disolver a las demás sustancias. Ya más adelante vamos a ver todo ese proceso. Un soluto es polar si se disuelve en agua. Y un soluto es no polar si no se disuelve en agua, ¿sí? Si un soluto, si una sustancia tiene polos o es un ion, ¿sí?, que tiene cargas positivas y negativas, se puede disolver en agua. Si no, entonces no. Por eso dice acá, el agua es el disolvente más universal, es decir, el líquido que más sustancias disuelve, y ello hace que sea una de las sustancias más importantes en el ámbito de las disoluciones.